Hola, buenas tardes. Antes que nada, una disculpa por los inconvenientes del día de ayer, a las personas que ya estaban conectadas y bueno, el internet me sacó y bueno, no pudimos continuar con nuestra clase virtual. Pero bueno, vamos a retomarla ahorita. Vamos a comenzar nuestra clase virtual hablando de andragogía, andrágogos y sus aportaciones, que fue uno de los temas que vimos la semana pasada. La andragogía, su definición es que es la disciplina encargada del estudio del aprendizaje de los adultos, diferenciándose de la pedagogía que se enfoca en el aprendizaje de los niños. Malcolm Knowles, que es reconocido como el padre de la andragogía moderna, define los principios fundamentales y establece la diferencia entre los procesos de enseñanza en adultos y en niños. Él hizo la siguiente aclaración: la andragogía está orientada hacia la educación para los adultos, no al aprendizaje de los adultos. Hay una diferencia entre educación y aprendizaje. Liederman, otro de los autores más importantes de la andragogía, nos, nos propone estos supuestos claves para los aprendices adultos. Él nos sugiere que los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e intereses que el aprendizaje satisfacerá. Es decir, yo detecto que tengo una necesidad de algo y pues me enfoco en ese, ¿verdad? No estoy buscando otra cosa, sino me centro en la necesidad que necesito satisfacer. La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida. O sea, ya es práctico, ya es qué necesito yo en mi vida práctica y sobre eso es que se orientan los aprendices. La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos. El intercambio de experiencias es lo que enriquece el aprendizaje de los adultos. Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. Ya no necesitan un profesor atrás, necesitan un orientador, un facilitador que más o menos los oriente por dónde, pero el adulto necesita en realidad ser autodidacta, pues sí, autodirigirse. Las diferencias individuales entre la gente se incrementan con la edad. Este es un punto que él detectó y yo creo que pues sí es clave para esto del aprendizaje de los adultos. Tenemos también, a ver, permítanme, aquí vamos acá a cambiarlo. Ahora viene la definición del adulto según Malcolm Knowles. Él nos propone estas cuatro definiciones de la adultez según su perspectiva. Él nos sugiere que hay una adultez biológica, bueno, esa es indudable. Nos volvemos adultos biológicamente cuando somos capaces de reproducirnos. Eso pues, no hay duda, así es la biología. La legal, que es cuando llegamos a cierta edad y esta edad legal adulta, pues la determina y pues varía más o menos entre los 18 y los 21 años, la edad legal en los diferentes países. La social es que somos adultos cuando desempeñamos papeles de adulto, es decir, cuando entramos al ámbito laboral. Y la psicológica es cuando nosotros mismos nos reconocemos como adultos. Esas son las cuatro definiciones de biología que nos propone Malcolm Knowles. Ahora tenemos los 6 principios andragógicos. Estos principios nos dicen que el aprendiz o el alumno necesita saber por qué tiene que aprender algo antes de someterse al proceso de aprendizaje. No es aprendo lo que me dicen, no, ya necesito saber por qué y para qué me va a servir. El autoconcepto. En la andragogía, el adulto cuenta con una madurez tal que le permite saber que en él mismo está la responsabilidad de su crecimiento y de su vida. El papel de la experiencia es el aprovechamiento del capital humano que cada participante trae, un cúmulo, y que al compartirlo, pues esto se enriquece. La disposición para aprender es que los contenidos temáticos desarrollados en el curso deberán ser significativos al participante adulto
para que los relacione con su vida o con algún rol de ella. La orientación hacia el aprendizaje es conveniente considerar dos cosas: que el curso está planteado para obtener conocimientos, destrezas, valores y actitudes de una manera más eficaz, y la segunda, que el tiempo sea apropiado en la formación. Finalmente, volvemos a la motivación para aprender. Esta es la generación del desplazamiento de una actitud hacia otra. La fuente de motivación viene del individuo mismo y para algunos puede ser el dinero, el poder, la autoridad o los tres juntos, y para otros puede ser el éxito, la voluntad, el valor y el disfrute. Cada persona tiene diferentes motivaciones. Vamos a seguir con Félix Adam, que él es el padre de la andragogía en Latinoamérica. Él consideró, con base a las características de los adultos, que en la andragogía no podría existir el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el proceso dirigido por el pedagogo, sino que debiera existir el proceso orientación-aprendizaje, para que el adulto construyese en sí mismo el aprendizaje y el facilitador u orientador solamente dentro de sus funciones atendiera o orientara al participante, pues para si tuviera ahí alguna dificultad. La andragogía se enfoca en el aprendizaje autodirigido, la importancia de la experiencia, la participación activa del adulto en su aprendizaje y la evaluación centrada en el participante. Se busca una mayor inclusión de la andragogía en los sistemas educativos para mejorar la formación de los adultos. Esto es lo que sugiere Félix Adam en Latinoamérica, que la andragogía se vaya en la formación de adultos. Ahora vamos con Manuel Castro Pereira. Él nos dice que hay 4 aspectos importantes. El primer aspecto y fundamental, pues, es el participante adulto, es decir, el alumno, que es en quien se centra el trabajo del aula. Es también un proveedor de conocimientos y experiencias que se deben considerar dentro de la clase y enriquecerse con ellas, para que el grupo, pues, también se enriquezcan unos con otros. Él nos dice que el andrágogo debe de ser, bueno, por tener estas 4 condiciones. Es el saber disciplinar. Esto es que sea experto, o especialista en la disciplina o el tópico que va a tratar. Debe tener también un saber educativo. Esto es que sepa de teorías de aprendizaje y cómo se implementan. Debe tener un saber didáctico. Esto es que sea un estratega del aprendizaje bajo la teoría que se haya seleccionado a través de su corresponsabilidad en el curso. Y el ser profesional de la educación con un grado de madurez para llevar a cabo la práctica educativa. El siguiente aspecto que nos propone es el grupo. Él nos dice que cada integrante del grupo es un agente de aprendizaje. Por lo que decíamos, la experiencia de cada uno es importante para el grupo porque es un aprendizaje más. La personalidad que adopte el grupo en su conjunto es digno de considerarse porque pueden reaccionar de manera incluso contraria a lo que individualmente denoten. Y finalmente, el ambiente. Aquí se distinguen 3 tipos de ambiente. El inmediato, que se considera como la actividad educativa en sí. El mediato, que se refiere a los apoyos que da la institución, como la infraestructura, los recursos humanos, tecnológicos y el servicio. Tenemos también y el tercer ambiente, que es el ambiente social que es el entorno. Vamos a continuar aquí con
Adolfo Alcalá. Él es de origen venezolano y es actualmente el andrólogo más importante. El modelo andragógico de Alcalá se compone de, pues volvemos a la institución educativa, quien oferta el programa, el participante, que es el alumno, el facilitador, quien tiene la responsabilidad de ejecutar la práctica andragógica, la horizontalidad, que es el primer principio andragógico propuesto por Félix Adam. La participación es el segundo propuesto andragógico. El ambiente de aprendizaje, explicado en el apartado mencionado por Castro Pereira anteriormente. El contrato de aprendizaje, que es el documento andragógico donde se expresa y se comprometen los participantes, indicando el abordaje, la evidencia de aprendizaje, fechas de entrega, porcentajes de calificación. Bueno, aquí no se dice tanto como contrato de aprendizaje, pero finalmente pues es lo que se maneja, ¿no? El trabajo en equipo, que está basado en los procesos y técnicas colaborativas, donde prevalece la corresponsabilidad. El aprendizaje, pues, que puede realizarse en cualquiera de las tres modalidades más comunes actualmente, que es la presencial, la semipresencial, que también se le dice abierta, y a distancia, como lo hacemos nosotros. En sus últimos trabajos se ha abocado al estudio del adulto de la tercera edad, donde enunció diferencias que afectan a este tipo de adulto. Asimismo, de los beneficios que da llegar a la tercera edad. Estos beneficios son generalmente que se tiene una actitud muy abierta en la relación con otras personas. Tiene muy claro el concepto de libertad, muchos conocimientos acerca de la historia, de la psicología, la política, educación, el arte, la ciencia, y tiene experiencia. La experiencia nos lleva a la reflexión, nos da prestigio, nos mantiene en equidad, nos da juicio y sendéresis. Bueno, continuamos. Ay, continuamos aquí perdón, con Flavio de Jesús Castillo. Él es un andrólogo mexicano y tiene una gran influencia de la escuela adámica. Él tipificó las características del estudiante universitario y del posgrado a la luz de la andragogía. Él nos da una propuesta y él nos dice que lograr que nuestros sistemas educativos nacionales se dé el lugar que corresponde a la andragogía, situando a la vez a la pedagogía para la enseñanza de los niños, con esto se lograría que las universidades dejaran de ser escuelas primarias de alto nivel, como lo mencionó el doctor Adam en alguna intervención. A mí esto me llamó mucho la atención, el decir que las universidades sean escuelas primarias de alto nivel. La verdad es que sí me hizo ahí un poco de ruido, y entonces es el tener que ir transformando poco a poco e ir introduciendo la andragogía en la manera en que se enseña a los adultos. Continuamos ahorita a tratar el segundo tema que vimos en esta semana, que es la horizontalidad y la participación en la andragogía. Estas teorías supone que cada individuo, como respuesta a su experiencia vital, desarrolla un modelo de la realidad que representa los conceptos y los valores que él ha aplicado a esa experiencia y las destrezas, estrategias y habilidades que él ha adquirido a través del tiempo. Trae a la situación de aprendizaje un modelo único de la realidad y también trae necesidades y metas únicas. Ahorita tenemos los principios de la praxis andragógica. Andragogía es el estudio del aprendizaje del hombre adulto. Debe basarse en las necesidades que tiene de ser tratado en esa dimensión. A nadie nos gusta que nos traten como niños chiquitos. A nadie nos gusta que nos digan lo que debemos hacer. Pero sí aceptamos una orientación o que nos faciliten el camino. Entonces, a esto se refiere la andragogía. Solo así puede autodirigirse, es decir, ser él mismo el promotor de su autocontrol
con la seguridad que le brindan su madurez y su experiencia. En este tema de la horizontalidad, cuando el alumno descubre que es capaz de manejar su propio aprendizaje, como hace con otras actividades de su vida, es donde tiene cabida el principio de horizontalidad, donde el adulto decide aprender lo que él quiere y lo hace cuando él quiere o puede. Es decir, que pues el adulto toma el control. En este aspecto se pone en juego el concepto de sí mismo, al ser capaz de autodirigirse, autocontrolarse, porque su madurez psicológica y su experiencia se lo permiten, ya están a la par la madurez y la experiencia del facilitador del proceso de aprendizaje. Entonces, pues ya es un poco estar de tú a tú y solamente es estar uno dejándose orientar y el otro orientando en lo que sea necesario. Con los aportes de corte metodológico, toma en cuenta la madurez psicológica y la experiencia del aprendiente en una relación horizontal, donde ambos, tanto alumno como facilitador, están inmersos en el proceso porque en una igual posición escogen, seleccionan y definen lo que desean aprender y cuándo desean hacerlo. Vamos ahora con las características de la adultez. ¿Cuáles son estas características de la adultez? Bueno, pues la madurez física completa parece ser alcanzada por el adulto hacia los 20 años, más o menos con la adultez, bueno, no un poco más de la adultez biológica, y solo hasta pasados los 40 cuando él no se experimenta otros cambios mayores. O sea, de los 20 a los 40 prácticamente nos sentimos igual que lo ocurrido, a no ser que haya un accidente o algo que nos limiten ciertas cosas, una enfermedad, pero normalmente pues no hay mayor cambio en esta etapa, ¿no? Del adulto joven al adulto maduro, se puede decir. Tenemos aquí que la experiencia alcanzada por el adulto a través de las vivencias adquiridas de la vida, lo que él ha vivido y que ha dejado huella en su estructura psíquica, constituye un valor que exhibe para la adopción de sabias decisiones. Es decir, mi experiencia me da herramientas para tomar cada vez decisiones más sabias. En las cuantitativas se refiere a las mermas o disminuciones que sufre el adulto en su condición física. Pues eso es innegable. Podemos estar en una óptima condición física, pero pues situaciones como la velocidad, la rapidez de respuesta, pues se van mermando con la edad. Sin embargo, estas se compensan con la agudeza sensorial, perdón, mientras la agudeza sensorial y la velocidad de respuesta declinan, no existe una declinación correspondiente a la habilidad de aprender en el poder o conexión de las respuestas de aprendizaje. Es decir, lo físico sí tiene un declive, pero lo cognitivo, nuestra capacidad de aprender, pues no, esta no tiene un declive como tal. Cambian las características, sí, pero no hay un declive. La autoaceptación que nos conduce a la autoestima. ¿Qué es la autoaceptación? Es aceptarse tal como es la persona, con sus virtudes y sus defectos. Hace mucho alabo a la juventud como tal. Y entonces luego por eso como que vamos envejeciendo un poco y entonces como que ya no nos sentimos muy bien. Y pues la verdad es que todo tiene sus pros y sus contras y siempre debemos encontrar lo bueno porque invariablemente e inevitablemente vamos a envejecer. Entonces debemos encontrar el equilibrio de que tiene sus cosas buenas, sí tiene sus cosas malas, pues como el deterioro de la salud, por ejemplo, pero también la experiencia nos da herramientas que pues no tendríamos al no contar con ella. La autoestima es en tanto el respeto que se siente por uno mismo como el gusto que produce en uno mismo ser así. La autoestima es, a su vez,
La autoevaluación que el individuo se hace acerca de su competencia de habilidades para realizar algunas tareas, de la actividad que puede ser capaz de desarrollar y de su propia personalidad. La autoestima se convierte en el factor que decide el éxito o el fracaso. Esto es súper importante. El concepto que tengamos de nosotros mismos es determinante de lo que sea de nosotros. Sobre esa base, el facilitador dirige sus orientaciones para encauzar los esfuerzos del participante con el fin de lograr afianzar en él seguridad y aceptación. Esto es clave, o sea, es clave, ya que si no tenemos seguridad en nosotros mismos o autoestima, pues puede ser el punto de inflexión en no lograr lo que nos estamos proponiendo. Entonces, bueno, debemos tener mucho cuidado en eso. La experiencia pasada es una competencia esencial del aprendizaje adulto como base para el nuevo aprendizaje o como obstáculo inevitable para el mismo. Entonces, también aquí hay que prender nuestras lucecitas rojas porque nuestra experiencia puede ser tanto la base para construir algo nuevo como el obstáculo para construirlo. Entonces, pues debemos estar muy conscientes en lo que la experiencia nos está dando. Como base, la experiencia pasada estructura las formas en las cuales el adulto encara la nueva experiencia. Depende de lo que nos pasó anteriormente, es la manera en la que reaccionamos hacia lo futuro. Selecciona la información para atención posterior y cómo será interpretada. Como obstáculo, la experiencia pasada presenta un problema al relacionarla con el aprendizaje actual. Esto es cuando, pues, algo que nos pasó en el pasado nos está representando una barrera. Entonces, pues nosotros aquí debemos echar mano de nuestra madurez para no dejar que este tipo de cosas afecten nuestra, nuestro propósito por la meta a la que debemos llegar. Seguimos con la participación. Aquí nos dice que la participación, una vez que se decide participar activamente en el proceso de aprendizaje, actúa motivado intrínsecamente por una necesidad específica que regula y controla sus impulsos hasta lograr su propósito o meta previamente establecido. La dimensión andragógica abre una fuente de productividad, eficiencia, tanto para él como para el contexto social donde vive y actúa, que se constituyen también en el progreso del entorno social. ¿Cuáles son algunos de los motivos que nos conducen a participar en experiencias educativas organizadas? Pues algunas de estas son estar mejor informado con el fin de prepararse para ejercer un nuevo oficio y obtener una formación en el trabajo, que yo creo que esto es lo que nos mueve a la mayoría de nosotros a estudiar un posgrado. Es prepararnos para ejercer mejor, pues aquí a lo mejor no es nuestro oficio, pero sí es nuestra profesión. Llenar, también puede ser otro motivo, llenar agradable y provechosamente el tiempo libre en actividades relacionadas con intereses. Encontrar gente nueva para intercambiar ideas, ser capaz ser capaz de desempeñar determinadas tareas u obligaciones, escapar de la rutina, comprender mejor y desempeñar más perfectamente el propio papel en el trabajo, en la casa, en la familia, gracias a los nuevos conocimientos, mejorar lo aprendido, aumentar sus conocimientos generales, aumentar ingresos, desarrollar su personalidad y sus relaciones interpersonales por el cambio de ideas con el intercambio de ideas con el grupo, lo que decíamos de intercambiar experiencias. Aquí vemos que el participante adulto es un estudiante que cumple funciones específicas dentro de la sociedad, pues son capaces de autogobernarse y con una gran experiencia que lo conduce a la autosuperación. De allí que este participante aprendiente requiera asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje,
Tener el facilitador como guía, como un compañero de aprendizaje, como un amigo. Autogestionar su propio aprendizaje. Trabajar con propios problemas y desarrollar sus soluciones. Más que cuando se trabaja con problemas hipotéticos, aceptando las soluciones que les brinda el docente. Obviamente es mucho más enriquecedor trabajar con una problemática real a la que nos estamos enfrentando y ver cómo la podemos solucionar que pues resolver algo que ya nos dio el profesor y que ya tiene la respuesta. Esto sería pues algo un poco desmotivante ya a nuestra edad, pues no sería interesante de ninguna manera. Aquí nos habla del facilitador. Es de alguna manera el guía, el despertador de conciencias, que ayuda a los participantes a descubrirse como seres libres y responsables. El facilitador debe tener virtudes indispensables como la verdad, la humildad, el amor, para facilitar el crecimiento y el desarrollo constructivo de los demás. Debe crear y mantener un ambiente propicio donde el aprendizaje sea más crítico, más creativo, más persuasivo, más investigador y que pueda transformar la realidad. A lo mejor no la realidad del mundo, pero mi realidad sí. Inculcar en el aprendiente el para qué adquirir conocimientos y no llenarlo como si fuera un recipiente. Consolidarse como un asesor permanente, evaluar la autoestima en la justa medida. Aquí dice eliminar el castigo y la recompensa sin méritos. Respetar el valor de la dignidad de cada uno de los aprendientes, aceptándolos tal y como son. Tenemos aquí también nos plantea que el facilitador debe estar dispuesto a aceptar nuevas ideas, a disfrutar el aprendizaje con el grupo, a estar comprometido con su aprendizaje permanente y disfrutarlo en plenitud, vivir su trabajo como vive y aprecia su vida, sentirse orgulloso y feliz de sus habilidades y finalmente amar el trabajo. Bueno, pues con esto terminamos, le damos cierre a los temas que vimos en nuestra primera semana de trabajo. Y ahorita les quiero compartir que para la siguiente semana, para la semana 3, vamos a empezar con nuestro proyecto de intervención. Esto es, como lo veníamos diciendo, detectar un problema y buscar la solución. Entonces, para esto es nuestro proyecto de intervención. No es un proyecto ya establecido, ya dado, sino que cada quien va a buscar, a escoger un tema que sea de su conocimiento o experiencia para desarrollar a manera de enseñarlo a un adulto, siguiendo los principios andragógicos. Me explico un poquito mejor. Bueno, en este proyecto de intervención, ustedes deben detectar, pues puede ser una problemática o puede ser un tema. Por ejemplo, si yo soy profesor de preescolar o profesor de primaria, ¿cómo puedo enseñar con principios andragógicos? Pues bueno, obviamente a mi grupo no lo voy a poder enseñar así, pero a lo mejor puedo construir perdón, un, un tema con principios andragógicos para capacitar a los papás, por ejemplo, en cómo pueden ayudar a sus hijos en el tema de lectoescritura, en el tema de matemáticas, en el tema de relaciones interpersonales sanas. En todo esto, pero enfocado hacia papás porque necesitamos aplicar principios andragógicos. Entonces, si yo estoy a cargo de un grupo de niños o adolescentes, este proyecto de intervención no va a ser centrado a ellos, va a ser centrado en cómo los papás o tutores de estos niños pueden tener una capacitación para poder apoyarlos en lo que tengan deficiencia. Esta propuesta puede ser bien un diseño de instrucciones, puede ser un manual, un tríptico, un video, un ensayo, lo que ustedes quieran, y pueden utilizar la herramienta que les permita ejecutar su proyecto como ustedes quieran. El objetivo es desarrollar el proyecto
el cual les sea útil para su ámbito laboral o familiar y que pueda ser ejecutable a corto plazo. Bueno, aquí dice laboral o familiar. En otros grupos se han enfocado y me ha parecido muy interesante en cómo enseñar a adultos mayores a utilizar el teléfono inteligente, que muchas veces a los adultos mayores pues les da un poquito de miedo, no, y si le aprieto aquí no se vaya a borrar y tienen ahí un poquito de temor. Entonces han desarrollado ahí un programita para ayudar a los adultos mayores a utilizar eficazmente, porque bueno, utilizarlo básicamente yo creo que prácticamente todo el mundo lo sabe hacer, pero ya un poquito más a profundidad. Entonces, bueno, esa puede ser otra opción. No existe un mínimo ni máximo de hojas, solo debe estar conforme a la guía y que complete su proyecto de enseñanza. Bueno, todavía no tienen la guía, todavía no tienen más información. Por lo pronto, solamente vayan pensando en qué podría ser este proyecto. Eh, como les digo, puede ser algo enfocado a capacitar a los papás o tutores de sus alumnos en cómo apoyarlos en las deficiencias que ustedes hayan detectado. Puede ser en cómo ayudar a adultos mayores en este proceso de las tecnologías. Puede ser incluso un tema de salud, de vida saludable, no sé, de ejercicio, pero siempre enfocado hacia lo andragógico. Entonces, por lo pronto solamente tienen que pensar en el tema, pensar sobre qué va a ser su proyecto y conforme vaya pasando ya la siguiente semana 3, pues ya será cuestión de irlo afinando. Entonces, bueno, si tienen alguna duda sobre el proyecto, que a veces no queda muy claro, con toda confianza me pueden escribir en el chat y ya vamos afinando personalmente lo que necesite cada quien. Pues con esto termina nuestra clase del día de hoy. Reitero mis disculpas por mis inconvenientes con el internet y pues nos vemos la próxima semana. Muchos saludos. Hasta luego.